da la sensación que no podría existir un Bolsonaro argentino, aunque algunos lo estuvieron pidiendo. El mismo Babi Chocopar en su programa lo estuvo pidiendo. Es el momento del Bolsonaro argentino. Algún colega en la mesa le decía, pero no lo tenemos, lamentándose que no tengamos hoy un Bolsonaro. Da la sensación de que no, porque tenemos mucha historia en materia de derechos humanos y de lucha en defensa de los derechos humanos. Tenemos una fuerte historia. Da la sensación que no habría lugar por la conciencia de nuestro país en ese sentido. Pero bueno, el temor existe, además de los otros temores que implican un Bolsonaro de vecino. Vamos a hablarlo con Francisco Camino Vela, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, magíster de Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía, docente investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue y amigo de este programa Viento Sur. Paco también le decimos. ¿Cómo andás, Paco? Bien, ¿cómo andás, Marcelo? Bien. Preocupado por el nuevo vecino, ¿no? ¿Cómo? Preocupado por el nuevo vecino, claro. Sí, lamentablemente. En realidad, para ser directo, ¿no? En realidad esta semana tendríamos que estar festejando los 35 años de nuestra democracia en Argentina, y al mismo tiempo, si la justicia fuera justa en el continente, el triunfo de Lula en Brasil, ¿no? Claro. Eso sería lo que tendría que estar pasando. En lugar de eso, digamos, el país más grande de la región, Jair Bolsonaro, al que los medios occidentales, no nosotros, ¿no? Califican de ex militar de 63 años, nostálgico de la dictadura, ¿sí? Se alza con la presidencia de Brasil. Es decir, la sexta economía del mundo elige un presidente de escaso compromiso democrático en un país en crisis económica, política, institucional. Como ustedes ya saben, digamos, Marcelo, con un discurso bastante rupturista, bastante violento, apoyado en los medios de comunicación, en las tecnologías, ¿no? Esa famosa fake news, las noticias falsas y las redes. Este nuevo presidente de imagen familiar y sobre todo también religioso, ¿sí? Llega al poder de Brasil aportando a ese clima de ascenso de la ultraderecha en todo Occidente, digamos, no es un fenómeno único. Frente a los casos de corrupción, reales o no, profundos o exagerados, pero de impacto desigual en la sociedad, estos casos de corrupción golpean mucho más al mundo de la política que al mundo de la empresa. Claro. Bolsonaro se plantea como el ejemplo de la limpieza y de la nueva política, olvidando, mucho parece que han olvidado en Brasil, que hace 7 legislaturas que es diputado, ¿sí? por Brasilia. Sí. Es como si en nuestro país, para que nos demos una idea, el diputado salteño que se viste de amarillo, ¿sí? Y que es ultraconservador, llegar a ser presidente dentro de 2 años. Y más o menos, claro. Sí, más o menos. ¿Sí? En realidad, bueno, el fraude, la corrupción real, sí, que ha existido, pero no solo de los partidos políticos, sino de los empresarios, que al final siempre salen favorecidos, ¿sí? Han generado este clima de época que atravesamos, ¿sí? Pero no nos olvidemos de algo, Marcelo. Este mismo discurso anticorrupción y este mismo discurso de regeneración fue usado por los fascistas en la década del 30. Claro. ¿Sí? Fascistas que después corrompieron profundamente los pilares de la civilización occidental. Es decir, esto en la historia lamentablemente ya nos da, digamos, ejemplos de estos dirigentes de perfil fascistas, ¿sí? En este caso moderno, ocupados por la tecnología, por el desgaste democrático, por las corporaciones económicas, ¿sí? Que repiten una fórmula. En realidad hay un juego imposible de la democracia entre expectativas y derechos que se logran, pero también episodios de fuerte decepción. Frente a esto hay un grupo de jóvenes desencantados con un sistema que tuvieron desde la cuna, es decir, que no han tenido que pelearlo, ¿sí? Y viejos desencantados con una democracia que les ha prometido un montón de elementos que luego no tienen, ¿sí? A esto hay que sumarle los conflictos étnicos propios de América Latina y los conflictos de clase, y estamos con Brasil inserto en una nueva tendencia. ¿Sí? Si uno mira Trump en Estados Unidos, Putin en Rusia, Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía y ahora Bolsonaro en Brasil, lo que da cuenta es que hay un nuevo perfil de dirigentes que eligen las sociedades. ¿Sí? Es a mi criterio casi un retorno, te dirá, de las monarquías o de autoritarismos democráticos. Claro. Es decir, son liderazgos extremadamente fuertes, individualistas, con perfiles autoritarios, ¿sí? Que se relacionan sin ninguna mediación con su público, que no tienen contención ni respeto institucional y que prometen cambios absolutamente profundos. Si ustedes revisan la historia de la década del 30, del siglo XX de Europa, van a encontrar perfiles, nombres distintos, pero promesas muy parecidas, ¿sí? El problema en realidad, Marcelo,
es la relación antitética que existe entre capitalismo y democracia. Claro. El capitalismo es desigualitario en su base y la democracia aspira a un mundo siempre o por lo menos lo pretende en sentido ideal, de igualdad en sus diferentes dimensiones. Bueno, solo tras crisis arrasadoras y respuestas autoritarias como la de la década del 30 justamente, el capitalismo se vino a humanizar sus prácticas y a convivir con democracias más inclusivas. Estas democracias inclusivas terminaron dejando lugar después a formatos neoliberales. Hablo del mundo occidental de la década del 70. Bueno, nosotros ahora en América Latina, después de una década de populismos de izquierdas que sembraron inclusión en el continente, nos enfrentamos de nuevo a formatos neoliberales. Pero más peligroso que los de antes. O sea, si uno compara Menem, Fujimori o mismo Reagan y Thatcher, parecen políticos de jardín en comparación con Trump o Bolsonaro. Sí, claro. Sí, han perdido todos los frenos. Estas dirigentes son nuevas expresiones con un componente autoritario y un desprecio por los valores básicos de la democracia que convencen ahora a millones de nuestros compatriotas. ¿Sí? Por supuesto que los medios de comunicación tienen en este caso un papel fundamental. Sí. Ofrecen ejércitos de intelectuales y de comunicadores orgánicos. Nosotros justamente en este programa Viento Sur seremos una pequeña fracción que no está en ese rubro, ¿sí? No. Pero digo, estamos conviviendo con esas grandes corporaciones. La justicia, otra gran corporación, al servicio, ¿sí? Como lo muestra el juez Moro, que encarceló a Lula y que como premio ahora es parte del gobierno de Bolsonaro. Seguramente Bonadío ya piensa en ser integrante de la Corte Suprema o sustituto de Garabano en un futuro PRO que espero los ciudadanos argentinos podamos impedir desde el voto. Ahora una obscenidad eso, ¿eh? ¿Cómo? Es una obscenidad eso. Es una obscenidad, pero es una muestra de una construcción, de un relato donde aquellos que tienen una injerencia política directa no la tienen. Claro. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Son cultores de la defensa de la ciudadanía y en realidad están claramente en ambos lados del mostrador. ¿Sí? Claro. Y sin embargo la sociedad no los castiga, no los pena, al contrario, los premia. ¿Sí? Forma parte de otro componente, Marcelo, que hay que entender, que es que las sociedades aman el orden. ¿Sí? Y cuando tienen gobiernos que amplían la ciudadanía, que amplían la polis con sectores populares, se sienten inseguros. ¿Sí? Y terminan buscando seguridad no solo física, sino también mental y sobre todo espiritual. De ahí fíjate el enorme peso de las iglesias, en particular las evangélicas, ¿sí? En Brasil y ahora también en Argentina, si uno mira más profundamente los últimos sucesos que hemos tenido, ¿sí? Iglesias que además son generadoras de resignación, algo fundamental en tiempos de crisis neoliberal o de formatos neoliberales. ¿Sí? Este orden además incluye a sectores que antes de los populismos estaban sumergidos en el fondo de la pirámide social y ahora, habiendo crecido durante los populismos de izquierda a una posición social superior, se tornan conservadores y pretenden simplemente que los avances sociales se detengan en ellos, ¿sí? Que no avancen. Por supuesto que nosotros tenemos que hacer la autocrítica partidaria, estatal y social que nos corresponde, sobre todo lo que hace la corrupción, pero no solo de los funcionarios, sino también del mundo empresarial y de la justicia. Es decir, la sociedad hoy tiene una doble vara para medir. Al rico histórico, que es el corrupto esencial del sistema, le permite abusos que pena profundamente para otros. Claro. ¿Sí? Esto ocurre día a día. El panorama es claro. Crisis de la economía real, capitalismo descarnado, individualismo, orden, desencanto y antipolítica son el humus, el abono, ¿sí? Donde crecen con velocidad estos nuevos dirigentes con tendencias, entre comillas, autoritarias, que pretenden o que prometen soluciones mágicas a los problemas de nuestras sociedades. La realidad, lamentablemente, Marcelo, como muestra la historia y volverá a mostrar dentro de unos años, estos dirigentes van a dejar países quebrados económicamente y sobre todo quebrados socialmente. Van a dejar una herencia de división social, de mayor corrupción y de impagables deudas externas, que va a necesitar nuevamente que gobiernos con arrojo, con visión inclusiva, reparen lo que puedan en los años venideros. Entre tanto, los grandes apellidos de nuestra golpeada América, apellidos personales, ¿no? Seguirán cosechando grandes beneficios para 3 o 4 de sus generaciones. La realidad, Marcelo, por desesperante que parezca, es que una buena parte de nuestra sociedad y de nuestros políticos de derecha y aquellos que los acompañan hablan siempre de Finlandia, pero terminan copiando los modos de la peor Alemania. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Paco, gracias, como siempre, por tu impecable análisis sobre la situación que vivimos ahora con Latinoamérica y esta novedad del domingo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao, querido. Chao, Francisco Camino Velas, doctor en Historia de la Universidad de Sevilla, magíster de la Universidad de Andalucía y docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.